Me gozaba con el agradecimiento de hermana Marta. Yo también le doy gracias a cada uno de los que estuvieron ayer. Yo no me esperaba, la verdad, el pequeño convivio por mi cumpleaños. Gracias a cada uno de los que pudieron estar. Los que no, pues gloria a Dios. Y quería darle gracias primero antes de empezar a predicar, porque luego se me olvida y no quiero que piense usted que soy malagradecido. No doy las gracias, pero realmente créanme que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes que han ayudado aquí en la casa del Señor. Porque recordemos que todo lo que hacemos es para el Señor. Y que si usted hace algo para el Señor, lo está haciendo también para mí. Y si yo hago algo por usted, lo estoy haciendo por cada uno de ustedes. Porque somos el cuerpo de Cristo, amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos, pongámonos de pie. Disculpe que... Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Quisiera que con la mano derecha nos diéramos un pellizquito para ver si realmente estamos aquí o dónde estamos. Le digo porque lo que decía la hermana en el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de alabar al Señor. O sea, tocamos el instrumento, pero no estamos alabando a Dios. Alabemos al Señor, hermanos, un momento más antes de entrar a la predicación, porque Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Se lo digo porque la presencia del Señor y la presencia del Señor nos trae a nosotros deseo de alabarle a Él. Porque no estamos en un velorio, no estamos en un entierro. Que el Señor reprenda eso, amén. Sino que estamos en la casa del Señor, en la cual dice que hay que entrar por la puerta con acción de gracias, con alabanzas, amén. Gloria al Señor. Hermano Joel, si nos ayudan a tomar una alabanza al Señor y darle la honra y la gloria, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Tú te mereces toda gloria, Señor, toda honra, bendito Dios. Así es, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios que le gusta que te alabemos, que te alabemos, que te alabemos, que toquemos pandero, que toquemos trompeta, que toquemos instrumentos para darte gloria, que batamos nuestras manos aplaudiendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque están aquí. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con una atmósfera, Señor, del cielo, una atmósfera, Padre, del cielo, que todo, Señor, lo que haya estado estorbando se tenga que ir en el nombre de Jesús. Todo, Padre, todo cansancio espiritual se va fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado estorbando los aires, Señor, se va fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo, Padre, en esta noche lo cancelamos, lo venimos echando fuera de nuestras vidas. No nos pertenece, porque venimos a tu casa a alabarte, a glorificarte, a darte honra, alabanza, bendito Dios. Pero eres un Dios vivo, un Dios vivo, un Dios vivo que viene por una iglesia en vida, que está buscando servirte, que está buscando agradarte, bendito Dios. Gracias porque estás con nosotros en todo momento. Gracias porque tú has vencido el mundo y nos has dado victoria a cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Así es, Señor. Adoramos tu hermosura, bendito Dios. Porque aunque no te podamos ver, te podemos sentir. Aunque mis ojos no te ven, te puedo sentir. Siento que tú estás aquí. Y el que te alaba se goza. El que te alaba se goza. El que te alaba se goza, bendito Dios. Gracias. Gracias porque tú estás aquí, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, tú eres santo, Señor. Gracias. Gracias.
¿Cuántos están convencidos de esto, hermanos? ¿Cuántos realmente estamos convencidos? ¿Cuántos estamos convencidos de que Dios se merece toda alabanza? De que Dios se merece toda honra, toda gloria. Que su pueblo levante acción de gracias a su nombre. Porque Él es grande, misericordioso. Su amor no tiene medida. Su amor no tiene medida. No importa qué hayamos hecho nosotros, Él ha llegado, nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha levantado. Solamente por eso Él merece que usted y yo le demos toda nuestra alabanza. Toda nuestra alabanza con todo nuestro corazón. Porque sin merecer nosotros nada, Él nos ha dado todo. Sin merecer nosotros nada, Él ha abierto las puertas de los cielos para bendecir nuestras vidas. Cuando menos usted y yo esperábamos, cuando menos usted y yo esperábamos recibir algo de alguien, Él puso su mirada en usted y en mí para glorificarse en su vida, glorificarse en mi vida y hacerle saber al mundo que en usted y en mí vive Cristo. Gracias, Señor Jesús. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos misericordia, Señor, porque muchas veces dejamos que lo que está alrededor de nosotros nos robe la atención que deberíamos de poner completamente en ti, en alabar tu nombre, en bendecir tu nombre, en levantar nuestras manos y traer acción de gracias a ti. Te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado cada día. Tu misericordia, Señor, ha llegado a nuestras vidas, nos has perdonado y nos has amado y nos has bendecido. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por cada uno, Padre, de que se dispuso en vencer en esta noche todo, Señor, lo que estaba delante de ellos, que les evitaba venir al servicio, Padre, pero que ahora aquí están esperando lo que tú tienes para sus vidas, amado Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: gloria al Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias, bendito Dios. El tema de esta noche es: los dones son para la iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que los dones son para nosotros? Amén. Pero usted dirá: hermano, ¿y eso qué tiene que ver con el profeta Oseas? ¿Qué tiene que ver con este versículo? Es lo que vamos a ver a continuación, y por lo cual usted y yo tenemos que darnos cuenta que cada uno de los dones, los ministerios, son para nosotros. Son para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Amén. Porque el Señor es bueno. El Señor nos ha dado buenas dádivas a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dice la palabra, como leíamos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo le voy a leer esa misma oración, pero en otra versión que yo sé que tiene hermana Michelle, la tiene mi esposa, y no sé quiénes más tengan la nueva traducción viviente. Amén. Dice, en esta versión dice de una manera que usted y yo vamos a entender mejor: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Hermanos, en este tiempo del profeta Oseas había un problema en el pueblo de Dios que estaba siendo destruido, porque el pueblo de Dios, teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, estaban buscando lo que era la apostasía, buscaban lo que eran otros ídolos, buscaban a alguien más que viniera y les diera lo que ellos querían. Buscaban por otro lado lo que Dios nos ha estado dando día con día. En cada momento de nuestras vidas, usted y yo hemos probado y comprobado lo que Dios hace por nosotros. Cuando nosotros le pedimos, el lunes hablábamos en la oración de que a todo aquel que pide se le dará. Todo aquel que busque encontrará, y todo aquel que llame se le abrirá. Imagínese
Entonces, si usted y yo tenemos necesidad de algo, ya sabemos que tenemos que tocar la puerta del cielo, que se abran los cielos para nosotros, amén. Pero lo hacemos porque conocemos a Dios. Pero el pueblo en este entonces perecía porque no tenían conocimiento de Dios y no lo conocían a Él. Hay un gran problema cuando el pueblo de Dios no conoce quién es Dios, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos de otra persona. Oh, es que Dios es malo. Es que si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera, esto no pasaría. Si Dios existiera. Pero ¿cuánto tiempo han dedicado esas personas por acercarse a Dios? ¿Cuánto tiempo ha puesto usted de su vida por acercarse a Dios y preguntarle a Dios? No preguntarle a alguien más. Porque si usted anda por la calle, usted se va a encontrar de todo tipo de personas. Budistas, testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos, de toda clase de personas. Pero la pregunta es para el Señor. ¿Usted le ha preguntado al Señor por qué pasan las cosas? ¿Ha dedicado su tiempo a preguntarle a Él? Porque Él le va a contestar a usted. Él nos va a contestar a nosotros, porque Él ve que usted tiene un interés. Y eso es lo que nosotros como cristianos hacemos a través de la oración, amén. Cuando usted y yo oramos, estamos hablando con papá. No importa cuál sea la necesidad o el problema que está pasando en nuestras vidas, usted y yo sabemos que como cristianos, lo único que puede resolver ese conflicto es ir a los pies de Cristo en oración. Y Dios nos va a contestar. Si usted se siente agobiado, Dios manda a su Espíritu Santo a nuestras vidas y nos da consolación. Si usted está necesitado de algo, dice la palabra de Dios, pedir y se os hará. Mateo 7:7. Entonces vemos realmente que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a ver que realmente Él es bueno y misericordioso. Le digo porque como iglesia de Jesucristo no podemos avanzar si no conocemos a Dios. Porque muchos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, si los dones son para la iglesia, usted y yo tenemos que conocer quién es el que nos está dando los dones. ¿Por qué es que alguien tan poderoso, tan maravilloso, tan grande, viene y da un don a una persona que en el pasado fue una persona que tal vez estuvo en tantas cosas de perdición, pero tiene un propósito? Todo tiene un propósito, por lo cual Dios pone su mirada en usted y en mí y nos mira como la niña de sus ojos. Nos guarda porque Él tiene un propósito en usted y en mí. Y ese es como hablaba el pastor hace un momento, que Él nos da dones, nos da dádivas, nos da de tanto para nosotros poder ir con el necesitado y levantarlo en el nombre de Jesús. Ir con el que necesita ser sanado y sanarlo en el nombre de Jesús. Ir con aquel que está quebrantado y restaurarlo en el nombre de Jesús, amén. Para eso Dios nos enseña y nos permite que le conozcamos. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día hay un estudio que se llama teología, el cual es la ciencia que trata de Dios o de todas las cosas divinas y del conocimiento que el ser humano tiene sobre Dios. Pero esto es basado sobre la lógica. Esto es basado sobre cómo nuestro cerebro humano puede pensar. Pero para conocer a Dios en lo espiritual, solamente a través de la oración vamos a poder llegar ahí. Solamente a través de la oración vamos a poder llegar a creer si lo que se nos está predicando es cierto o no es cierto. O nos vamos a ir pensando en que el hermano, lo que está diciendo no es cierto. O lo que dijo el pastor, o que dijo la pastora, o que dijo la profeta no es cierto. Porque no le preguntamos a Dios, no le tomamos en cuenta a Él. Este era el problema que pasaba en el tiempo del profeta Oseas. Pero hoy en día, hermanos, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo no se ha podido levantar en algunas áreas porque el conocimiento que tienen o que tenemos nos estorba. Muchas veces nuestro conocimiento propio que tenemos nos estorba para conocer realmente
qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas o por qué Dios nos da a nosotros algo. Si Dios te da bendición, es para que bendigas a otros. Amén. Si Dios te da algo, es porque no solamente quiere que te lo quedes, sino que empieces a sembrar también y eso se multiplique. Porque Él no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Él sabe perfectamente lo que hace y al tiempo cómo hacerlo. Él no te va a dar algo que te va a lastimar, sino que te va a dar algo de lo cual tú y yo vamos a sacar provecho. Amén. Porque somos la iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestros pecados fueran lavados y un día nosotros podamos ir con Él hacia el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos queremos llegar ahí? Si queremos llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor, vivir en una vida de obediencia, de santidad, en una vida en la cual nuestro deseo sea agradar a Dios. Pero para eso tenemos que conocer a Dios. Pero el hombre se ha metido en el deseo de conocer lo que dice, lo que está en la palabra de Dios, pero no han querido conocer lo que va más allá de lo que está sobre esta tierra, lo que está en lo espiritual, lo que se mueve en los aires. El conocimiento y la sabiduría van muy de la mano. Acompáñame a Proverbio 1:7. Gloria a Dios. Un amén cuando lo tengan, hermanos. Proverbio capítulo 1, versículo 7. La versión Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora nuevamente le voy a leer esta versión, que a mí me llama mucho la atención en cómo habla. Es más clara en lo que nosotros debemos conocer. Amén. Dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces el temor al Señor es el que nos da el verdadero conocimiento, el que nos da la verdadera sabiduría al hombre. Amén. El saber que usted y yo queremos hacer acciones que sean agradables delante de Dios, porque tememos de Dios, porque hay un temor dentro de nuestro corazón desde que aceptamos a Cristo. No queremos fallarle a Dios, que no queremos salir de la voluntad de Dios, que no queremos salir de lo que Dios tiene para nosotros, porque dice la palabra de Dios que el pecado es muerte. Entonces, si nosotros desobedecemos a Dios, caemos en pecado. Si nosotros practicamos cosas que son desagradables a Dios, es pecado. Y el pecado nos aparta de Dios y nos lleva al infierno. Entonces, es una realidad que hoy en día los predicadores no quieren predicar. Que realmente si nosotros nos apartamos de Dios por la culpa del pecado que cometemos, no vamos a llegar al cielo. No importa cuánto se nos predique de prosperidad, no importa cuánto se nos predique de que Dios nos va a dar una casa, un carro del año y todo lo que queramos, porque sí, su palabra dice que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero eso el Señor lo hace porque Él es bueno, pero no por lo que nosotros tengamos en la tierra vamos a ser merecedores de entrar en el cielo, sino como acabamos de decir, el tener un temor hacia Él, buscarle en la obediencia, que es algo que no va a ser fácil. Si fuera fácil, todos tuviéramos la entrada al cielo. Pero la obediencia muchas veces viene a nuestra vida en querer hacer algo que Dios nos pide, que muchas veces no queremos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ser valientes y agarrarnos de la palabra de Dios y creerle a Dios en que si yo hago lo que Dios me está pidiendo, yo voy a seguir avanzando. Pero si yo no lo hago, vienen consecuencias a mi vida. No porque Dios me quiera castigar, sino que porque por lo malo que yo haga, que yo esté sembrando, eso voy a cosechar. Es una ley que está en este mundo que todos vivimos, tanto como cristiano como el que no conoce de la palabra de Dios. Todos conocemos esto, porque el sol sale para todos, buenos y malos.
Y esto nos hace saber día con día, estando en la casa de Dios, que nosotros tenemos una salvación muy hermosa. Una salvación muy hermosa, cuales muchas personas han rechazado. Se lo digo porque andando en las calles, evangelizando, muchas veces queremos dar un tratado a alguien y la persona dice: yo no tengo tiempo para Dios ahorita. Yo le doy el tiempo a Dios más al rato, pero ahorita yo estoy ocupado. Imagínense. Y me he topado con personas que dicen ser cristianas también, que les hemos querido compartir la palabra de Dios y dicen: yo no puedo aceptar lo que tú traes para mí, porque mi pastora dice, porque mi pastor dice, porque Julano dice. Porque le hacemos más caso al hombre que ni lo que le hacemos caso a Dios. Cuando la palabra de Dios es lo que nos da vida. Si a usted se le acerca a alguien para compartirle la palabra de Dios, ¿qué va a hacer usted? Recibirla y gozarse con la persona que también está creyendo. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor es bueno, el Señor nos va a llevar por todo esto. Pero si usted y yo pasamos por casos similares, no es para que nos sintamos mal y digamos: ya no lo voy a hacer, ya no voy a ir a evangelizar, yo ya no voy a dar un mensaje a nadie, nadie quiere. No, esto nos debe de dar a entender que realmente lo que estamos viviendo es verdadero. Es verdadero. Porque dice la palabra de Dios que hay dos caminos. Uno es el ancho y el otro es el angosto. ¿Por cuál camino vas a ir tú? El ancho lleva a Satanás, que el Señor reprenda. Que te da un camino ancho, que te da todo lo que tú quieres para tu propio beneficio. Pero el camino angosto es el que te lleva a la salvación, que te lleva a Cristo, que te lleva a Dios, que te lleva hacia lo que Dios tiene para ti. Pero en Él no todos van a poder caminar. Entonces, usted y yo, ¿qué es lo que queremos? ¿Caminar por el camino ancho o por el camino angosto? Amén. Entonces, todas estas cosas nos hacen conocer quién es Dios en nuestras vidas, cómo Dios se acercó a nuestras vidas y la palabra de Dios vino a nuestro corazón. Y desde entonces empezamos a guardar la palabra en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y aquí es donde entra los dones para la iglesia. ¿Por qué? Porque el conocimiento que usted y yo tenemos es como una formación. Haz de cuenta como cuando usted y yo, lo que usted y yo comemos, de esa manera nos vamos a formar nosotros. Si usted quiere vivir saludable, sabe que tiene que comer comida saludable. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a vivir más tiempo, saludablemente y sin problemas de ninguna enfermedad. Entonces es lo mismo el conocimiento de Dios. Dios nos ayuda a mantenernos, a tener una mejor vida estable en Él, sin que haya enfermedades en nosotros. Amén. Él es el que nos guarda porque le conocemos. Pero cuando nosotros buscamos el conocimiento humano, solamente vamos a encontrar contienda, competencia, indiferencia, exaltación, soberbia, orgullo, querer ser número uno, ser reconocido y la vanidad. El sábado pasado nos invitaron a una graduación, mi esposa y a mí, una graduación de ministros. Estas personas se iban a graduar para ministros, uno de ellos era mi primo. Y me llamó mucho la atención algo que sucedió ese día. Así como todos están ustedes ahí, así estaba ese día, fue en una iglesia. Y como a mí siempre me ha gustado, siempre que vamos a un lugar me gusta sentarme enfrente. Y en ese momento que empieza todo, pasa uno de los maestros, creo, y estaba ahí el director. Y cada uno de ellos pasó enfrente y empezó a hablar a la gente. Que es muy importante estudiar, que necesitamos meternos en una escuela para aprender, para conocer más de Dios. Y daban a entender que era necesario ir a un colegio, a un instituto bíblico para conocer de Dios. Incluso una persona pasó enfrente y dijo: a mí me han dicho que no se necesita tener un estudio bíblico,
Porque mediante nosotros tengamos el Espíritu Santo tenemos todo, dice. Pero no es así. Yo me quedé como, ¿cómo que no es así? Si lo que nosotros más necesitamos es al Espíritu Santo, amén. Entonces yo me quedé pensando, el estudio nunca de los nunca va a reemplazar al Espíritu Santo. No importa cuánta letra nosotros sepamos, nunca va a reemplazar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que revela, es que muestra, es que nos guía, es que nos da todo lo que nosotros necesitamos para la iglesia. La palabra nos ayuda a aconsejar a otros, porque por ella caminamos. Porque dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces es para alumbrar nuestro camino, pero ese camino es el que nos lleva a Cristo, es el que nos lleva al Espíritu Santo, es el que nos lleva a Dios, a quien realmente necesitamos, amén. Entonces seguían pasando, ¿verdad? Y las personas y hablaban sobre el estudio. Pero yo miraba esto, el director pasó y dijo que esto era muy importante para que los ministros supieran cuál era su trabajo. Un ministerio muchas veces se malentiende en que la persona que sabe mucha palabra tiene un ministerio. O el hermano Julano sabe mucha palabra, él tiene un ministerio. No es así. ¿Sabe quién realmente tiene un ministerio? Aquel que sirve. Aquel que sirve en la iglesia tiene un ministerio, porque a través de la forma de servir se conoce que hay un ministerio de Cristo en su vida. Pero si usted y yo nos preparamos con letra y no somos capaces de agarrar una escoba, no somos capaces de levantar un bote de basura en la iglesia, no tenemos un ministerio. Podemos predicar bonito, pero no tenemos un ministerio. Ministerio tal vez que el hombre le haya dado, de querubín, de profeta, de como decimos aquí, pero un ministerio de parte de Dios, un llamado de parte de Dios, no lo tienen. Dios es el quien da el llamado, Dios es quien capacita, Dios es quien enseña. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que en la iglesia de Jesucristo Dios nos ha dado dones, milagros, tantas cosas, y el cristiano va y lo tira a la basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos llenamos la cabeza de nuestro entendimiento creyendo que vamos a poder burlar a Dios. Y a Dios no lo podemos burlar, porque Él está en todo. Dios conoce todo. Y Él nos da, si nos da discernimiento, es para usarlo para el beneficio de la iglesia. Si nos da a nosotros profecía, es para el beneficio de la iglesia. Si nos da don de sanaciones, es para el beneficio de la iglesia. Todos los dones, todos los ministerios, todo lo que usted y yo hacemos es para beneficio de la iglesia. Pero la iglesia se ha metido en un rol que no le pertenece, que es del diablo, que el Señor lo reprenda. Que porque yo hago esto, o yo hago más que el hermano, yo merezco más cosas, o merezco más reconocimiento. Y no es así, que el Señor reprenda al diablo. No es así. Porque realmente todos venimos a servir. Todos vamos a servir de diferente manera. Pero si tú tienes un puesto, cuídalo, porque sabes ese puesto que valió, la sangre de Cristo, con la cual fuimos lavados, la cual fuimos limpiados y santificados para cuidar ese puesto. Pero si Dios te ha dado algo, no es para que solamente digas, bueno, yo ya soy predicador. Eso no sirve. Se trata de que si Dios me da algo, como dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia he recibido. Y si Dios te ha puesto en un lugar para predicar, predícalo a los demás, que Cristo viene, salva, restaura, libera, y Él trae sanidad al enfermo. Pero si estás predicando para tirarle y tirarle, como dijo un homeless el otro día a una hermana que vino el domingo, dijo, si tú vas a ir a la iglesia que esta hermana viene, llévate tu casco, porque esta hermana, si la dejan pasar al púlpito, dice, va a tirar garrotazos. Pero no se trata de eso. Muchas veces las personas, ¿sabe por qué se sienten así también? Que sienten que les están tirando solo ellos, porque lo que está dentro no los deja quietos, no los deja tranquilos. Cuando se te está hablando a tu vida personal, íntima, que tú sabes que nadie te conoce eso,
Pero tú sabes que la palabra está llegando a esa llaga, es porque no es la persona, es el Espíritu Santo llegando ahí, queriendo hablarte y decirte: necesitas arreglar cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios, porque yo te di algo que vale la sangre de Cristo, que es para mi iglesia. Que es para mi iglesia. No es para que lo guardaras, no es para que lo tengas de juguete, es para la iglesia. Si Dios te dio un llamado, un don, es para que lo desarrolles para la iglesia, porque hay necesidad en el cuerpo de Cristo. Pero, como le dije, no podemos tomar en menos a nadie. Dice la palabra en el capítulo 12 de 1 Corintios, que ningún miembro del cuerpo puede decir, por ejemplo, la mano no puede decir: porque yo no soy pie, no soy del cuerpo de Cristo. O el ojo no puede decirle al pie: no te necesito. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos importantes. En el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos importantes. Cada uno tenemos una diferente labor. Y no me refiero solamente a espiritual, sino que aún en todas las áreas. Como las personas que cocinan, yo sé que porque están cocinando no van a tener el tiempo para venir a limpiar. Las personas que están limpiando, porque se esmeran en estar limpiando y servirle al Señor, no van a tener el tiempo para ir a trabajar con los niños. Los que están trabajando con los niños, porque están trabajando en esa área y sirviendo al Señor, no van a tener el tiempo para otras actividades que usted y yo sí podemos. Porque eso es el cuerpo de Cristo. Trabajar para el Señor. Trabajar y saber que todo lo que hacemos es para el Señor. No es para que me mire el pastor o la pastora, o que me mire Julano, sino que lo que yo traigo es porque hay un agradecimiento dentro de mi corazón. Como se lo dije en la última predicación, si yo estoy aquí y le predico la palabra de Dios, no es porque yo me crea nada. Al contrario, siervo inútil soy delante de Dios. Porque dice la palabra que lo que nosotros hacemos es lo que debemos hacer. Lo que nosotros hacemos en este lugar es lo que debemos hacer. Porque dice también la palabra de Dios que nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Imagínense cómo son las cosas. Entonces, yo vengo aquí, si el Señor me da una palabra y la estudio y le pido al Señor guianza, que me dé lo que Él quiere que yo dé, es porque un tiempo yo estuve allá afuera en el mundo. Tenía una enfermedad, como se las conté, de la cual yo tengo una de esas llagas en mi cuerpo, de las cuales yo puedo dar testimonio de que Cristo vino y me salvó y me sanó. Y en el día de hoy yo vengo, cada vez que yo vengo agradecido con el Señor. Cada vez que yo vengo, y a veces muchos de nosotros batallamos. Yo soy uno de ellos también. Pero cuando yo estoy batallando, el Señor me hace recordar: recuérdate de dónde te saqué. Recuérdate de dónde te saqué. Y sabe que ahí me levanto y le digo: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque también cometo errores. Todos cometemos fallas y errores, pero necesitamos reconocer y volvernos al camino inmediatamente. Porque el enemigo nos va a querer apartar de lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos más. En todas las áreas Dios quiere darnos dones. Dice la palabra de Dios que no ignoremos los dones espirituales, pero también dice que anhelemos. ¿Cuántos estamos anhelando los dones espirituales? ¿Cuántos estamos anhelando ser usados de parte de Dios? Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Y yo sé que hay personas aquí que tienen los dones, pero que los han escondido. Pero dijo el pastor un lunes, hace 2 lunes o 3 lunes, que él nos traía un poco sobre cuando Pablo estuvo en la isla de Malta y una serpiente viene y le muerde la mano. ¿Y qué hizo Pablo? Sacudió la serpiente y la echó al fuego. Aquí empezamos a sacudir todo lo que nos ha estado robando esa bendición y echémosla al fuego. Todo lo que no nos deja desarrollar ese don en la iglesia. Porque muchos hemos pedido discernimiento y Dios nos ha dado discernimiento, pero ¿sabe qué pasa? ¿Por qué no nos damos cuenta que tenemos ese discernimiento de parte de Dios? Porque lo usamos mal. Lo estamos usando mal. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre, no es contra su vecino ni su vecina. Pero usted y yo no nos damos cuenta que lo que Dios nos quiere mostrar es para oración, es para que nos metamos en clamor y decirle: Señor, yo vi esto en mi hermano, en mi hermana, Señor, líbrale. Y vaya usted y dele la palabra. Pero no, juzgamos mal.
Actuamos mal, usamos mal los dones que el Señor ha dado para la iglesia. Y le digo esto, no le estoy diciendo porque por fulano ni por mengano, le digo porque el día de ayer vinieron unas personas que en su iglesia no les dejaban desarrollar los dones, que en su iglesia les estaban llamando de locos, que en su iglesia los estaban ignorando a un lado. Imagínense, y aquí tenemos la libertad del Espíritu Santo. Yo me quedé sorprendido porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Él dijo que iban a venir muchas personas lastimadas de diferentes iglesias, y aquí el Señor las va a sanar, y aquí el Señor las va a restaurar, y aquí el Señor las va a levantar y las va a usar. Pero la pregunta es, usted y yo que tenemos dones, ministerios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿O estamos como el tiempo del profeta Oseas, que no conocemos a Dios todavía? Estamos caminando en el desierto. Señor, dame pan. Y el Señor les daba pan. Señor, tenemos carne. Y el Señor les daba carne. Señor, ¿por qué nos sacaste al desierto? Pura quejabanza. Porque no querían conocer a Dios, querían solamente el beneficio. Pero el Señor es misericordioso y está con cada uno de nosotros, amén. Y decía sobre ese día sábado, pasaron los estudiosos, pasaron los que se iban a orar, gloria a Dios. Porque yo sé que el Señor tiene un propósito con cada una de esas personas, que se deje guiar por el Espíritu Santo. Y luego pasa una hermana a predicar. Yo le doy gloria a Dios por esa hermana que pasó a predicar, porque esa hermana fue concisa a lo que iba y leo una lectura que es muy importante. Acompáñame a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Gloria al Señor. Alábele, hermano, alábele al Señor porque Él vive. No se quede callado, porque si se queda callado le da lugar al enemigo. Que el Señor reprenda. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo 16, en el capítulo 4 de Lucas, 16. Vino a Nazaret. Este era Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Entiende lo que acabamos de leer? El Señor nos ha ungido y nos ha levantado porque quiere que nosotros vayamos a hacer lo que Él hizo. Pero mire, el Señor aún así en su misericordia, Él va a traer la gente aquí para que nosotros hagamos eso. Y no solamente aquí, sino que en las calles. Amén. Y la hermana empezó a predicar de esto, pero con una cobertura del Espíritu Santo, en la cual ella les dijo claro que no solamente es necesario el estudio, que lo que más nosotros necesitamos es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que se merece gloria de ser graduado, el único que se graduó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el único que se merece gloria y honra por algo que ha hecho por toda la humanidad. Imagínense, Él hizo algo que usted y yo tal vez no fuéramos capaces. O si fuéramos capaces, no lo hiciéramos por un completo amor. Gloria al Señor. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra. 12:4, amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para provecho de qué? Amén. Para provecho de la iglesia. Para provecho de este lugar donde estamos. No del edificio, sino de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Cada uno de los dones que Dios nos ha dado es para seguir guerreando, porque cada día se aumenta más la guerra espiritual y nosotros no estamos queriendo entender, no queremos entender que eso es cierto. Yo me acuerdo antes cuando nosotros salíamos y a través de el Señor hablaba a través de las profetas y el Señor nos llevaba a andar afuera del templo y no importaba si hacía frío o qué estaba haciendo, andaban las profetas afuera con las espadas y ungiendo las paredes y aquí y allá y andábamos todo alrededor. Pero ahora ni siquiera queremos venir a la iglesia, mucho menos vamos a hacer eso si el Señor nos lo pide. Imagínense. Si el Señor le dijera en este momento a través de una profeta, vayamos alrededor de la iglesia y unjamos la iglesia, ¿lo hiciéramos? ¿Por qué? Y porque le conocemos. Le conocemos que es cierto lo que Él está hablando, que es cierto que es necesario cubrir la iglesia, que es cierto que es necesario que nosotros nos cubramos con su sangre preciosa cada día, cada mañana, en cada momento y nos pongamos la armadura de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver un repaso de los dones. Dice, les voy a dar una lista de los dones. Dice, la palabra de sabiduría. ¿Para qué vamos a usar el don de sabiduría? Si usted y yo hemos sido una persona que hemos pedido los dones y ha pedido el don de sabiduría, ¿para qué vamos a usar el don de sabiduría? Este es un don que Dios nos da para saber aconsejar, una capacidad para poder aconsejar a personas a través de la palabra de Dios. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando Dios ya nos está usando a través de sabiduría. Porque de repente hemos llegado con un hermano, una hermana que necesitaba la palabra y usted la ha soltado. Y la persona le ha dado gracias porque se ha dejado usted usar por Dios. Amén. Ese es un don de sabiduría, del cual nosotros debemos de darle gloria al Señor porque Él se la merece. Él es el que permite que esas cosas pasen en nuestras vidas. A mí me ha sucedido en esa área y yo sé que a muchos de nosotros que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero el don de sabiduría está ahí. Así que si usted ha sentido eso, arrebátelo. En esta noche arrebate lo que el Señor le ha dado y dígale: Señor, yo quiero cuidar de lo que tú me has dado, porque esto vale la sangre de Cristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Amén. Palabra de ciencia. Mira, esto es algo muy hermoso porque muchas veces han venido personas aquí que nosotros no conocemos, que los pastores no conocen, y Dios ha hablado a través de la palabra de ciencia, a través del pastor, y las personas se dan cuenta que es Dios quien les está hablando a las vidas de ellos. Es algo muy bonito cuando Dios usa a alguien y nos habla de algo que nosotros nosotros sabemos que nadie sabe. Amén. Por eso es necesario que nosotros también oremos por los dones en la iglesia. Tal vez yo no lo tenga, pero yo quiero que otra persona lo reciba, porque va a ser de beneficio, de edificación para la iglesia. Amén. Y el Señor no desecha a nadie. El Señor no desecha a nadie. Cada uno de nosotros, si nosotros anhelamos los dones, Él nos va a dar los dones que Él quiera darnos a nosotros. Amén. A través de su Espíritu Santo. La fe es algo, creer en lo imposible. A mí me daba risa porque me hizo el Señor recordar algo que me pasó hace mucho tiempo. Quisiera que de las hermanas de Gemet me dijeran cuánto más o menos se gasta en gasolina de Gemet para acá. De lo que es de Gemet para aquí, para Riverside, ¿cuánto se gasta en gasolina? Gloria a Dios. Bueno, le voy a contar lo que me pasó a mí. Una vez estaba trabajando ahí en Gemet y ese día yo pensé que ese día iba yo a recibir mi cheque. A resultar que ese día no llega el patrón y yo ya estaba allá en Gemet y en el carro yo no traía nada de gasolina, nada. Yo tenía que manejar desde ahí de Gemet hasta mi casa, hasta en San Bernardino.
no traía nada de gasolina, creo que hasta mi teléfono ya se había apagado. Y ahí es cuando a veces dicen, es que ahí andamos con el Cristo en la boca, pero realmente es cuando nosotros ponemos a probar la fe. Y como cuando pude, yo junté 80 centavos. Esos 80 centavos yo los puse, pero dije en el nombre de Jesús. Y venía por todo el camino, hermanos. Yo no sé cómo el Señor le hacía, pero la aguja en vez de ir para abajo venía subiendo cada vez que yo venía de allá para acá. Y esos son milagros que pasan porque usted y yo ponemos a trabajar la fe. Esos son dones que Dios nos da a usar la fe, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que Dios va a hacer algo. Y yo me daba risa de eso porque el Señor es tremendo, el Señor nos sorprende. A veces pensamos que ya nos quedamos estancados. ¿Y ahora cómo le hago? Pero el Señor es bueno. Si nosotros le creemos, el Señor puede hacer grandes cosas. A veces esperamos que Dios haga algo a través de alguien más, cuando Dios quiere usarnos a nosotros. A veces esperamos que Dios levante a las profetas para que nos hable una palabra, cuando Dios quiere hablarte a ti y a mí en lo privado. A veces esperamos que Dios le hable al pastor y venga y nos dé una palabra de profecía o de bendición, cuando Dios quiere bendecirnos directamente. Pero nosotros tenemos que anhelar los dones, porque los dones son para la iglesia. Los dones no son para el mundo, para las personas del mundo, sino que son para la iglesia, para ir a predicar, para dar la palabra de Dios, para que las personas vean que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. El día domingo, este domingo que pasó, andábamos evangelizando con el hermano Remy. Y usualmente nos vamos por toda esta calle y todo alrededor. Y le dije ese día, vámonos para el parque. Nos fuimos para el parque y empezamos a caminar. Y me dice, mira aquella persona, brother, vamos para con él. Y la persona estaba en una mesa y estaba así, mire. Y medio vio que veníamos. Cuando llegamos ahí con él, tenía la palabra de Dios abierta así. Y es tremendo, porque Dios sabe a dónde nos lleva. Dios es el que nos guía cuando nosotros queremos trabajar para Él. Amén. Esa persona estaba necesitada de ayuda en la área de, porque decía que él no podía leer. Trataba de leer y su mirada se le hacía, se le nublaba. Y dice que él quería orar y no podía orar. Entonces empezamos a hablar con él. Y yo me acuerdo que él estaba leyendo en Jeremías. Y conforme nosotros fuimos hablando, él fue a empezar a contarnos su testimonio de él. Él conoció al Señor en la cárcel. Pasó en la cárcel 4 años y lleva en la calle 3 años de homeless. Pero imagínese, es una persona que no tiene nada material. Y usted y yo que tenemos las cosas materiales, muchas veces no queremos la palabra de Dios. Y esta persona, hermanos, conforme fuimos hablando, esta persona se sentía libre. Se empezó a sentir libre. Y para la gloria de Dios, él dijo y reconoció que necesitaba hacer cuentas nuevamente con el Señor, reconciliarse con el Señor. Hicimos la oración de fe en ese momento y oramos por él. Pero es algo muy hermoso, ¿sabe por qué? Porque la persona se sentía al principio tal vez que Dios no podía hacer algo en su vida. Al contrario, el enemigo estaba estorbando en su vida, que no podía orar, que no podía leer la palabra de Dios. Y se quedó creyendo que Dios iba a hacer algo nuevo en su vida, activando su fe. ¿Por qué? Porque dice que es lo que Dios le dio en la cárcel. Dice que aún en la cárcel, dice que un día estaba con los demás presos y de repente empezó a hablar de la palabra de Dios con los presos. Y les decía un versículo y él agarraba la Biblia y la Biblia se abría exactamente en el versículo que les decía. Y luego nuevamente les daba otro versículo y nuevamente otra vez la Biblia se abría en el versículo que les decía. Y él se quedaba sorprendido, dice. Y dice que los demás le decían por molestarlo, le decían, a ver, hazlo otra vez. Y él les explicó, esto no es porque yo quiero, sino porque Dios se lo permitía a él. Y es algo sorprendente porque él anhelaba leer la palabra de Dios. Pero él reconoció también que el enemigo llegó a estorbar en su vida. Hablábamos con él y él reconocía de que realmente hay cosas en los aires
en lo espiritual que usted y yo no vemos, y que muchas veces no entendemos, pero que quiere quitarnos lo que Dios nos dio. Y esa es nuestra guerra. No entendemos muchas veces que Dios ya nos dio los dones, que Dios ya nos dio lo que necesitamos para la iglesia, amén. Pero tenemos que reconocer que todo lo que Dios nos da es para darle honra, gloria, alabanza, amén. Gloria al Señor. La profecía, hermanos, dice la palabra de Dios, procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Porque la profecía, el profeta, es la boca de Dios. Es un atalaya, es una persona que está vigilando. Si viene un ataque del enemigo, el profeta se tiene que levantar en el nombre de Jesús y empezar a dar la palabra. Viene esto hacia la iglesia, esto va a pasar, hay que hacer esto, Dios nos dice esto. Si hay exhortación, tiene que hablar la persona, porque Dios nos habla para edificación, exhortación y consolación. Entonces la profecía tiene un propósito dentro de la casa de Dios. ¿Cuántos creemos que la profecía es algo vital para la iglesia? Dice un versículo, ahorita no me acuerdo, pero está en Proverbios, que el pueblo sin profecía se desenfrena. O sea que cuando no hay profecía en el pueblo, la gente empieza a hacer lo que quiere, pensando que se están burlando de Dios, pensando que Dios no va a hacer nada, pensando que si peca un poquito o mucho o lo que sea, no va a pasar nada. Pero Dios, por eso Él quiere levantar siempre profetas en medio de las congregaciones. En medio de las congregaciones. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay muchas congregaciones que cuando el profeta se va a levantar, cállese, usted no va a hablar. El otro día yo miraba una predicación de un hombre y empezó a predicar muy bien, por decirlo así. Él empezó hablando sobre que cuando él entró y le dieron el tiempo para predicar, los levitas se bajaron y se salieron para afuera. Entonces dice que él, en un celo, pues detuvo el movimiento y dijo: yo no voy a predicar hasta que los levitas no se metan. Dije, pues está bien, es cierto, es necesario que cada uno de nosotros vengamos a lo que venimos. Si usted y yo venimos a la casa de Dios, es para alabarle y también para escuchar palabra. Entonces yo dije, eso está muy bien, es muy correcto. Pero el problema fue esto, cuando él dijo que cuando él predica y se levantan uno de esos lingüísticos que empiezan a hablar en lengua, dice, yo los tengo que callar. Y yo me quedé como, ¿qué error tan grande es este? ¿Qué error tan grande es este? Porque la palabra dice, no impidáis el hablar en lenguas. No podemos impedir el hablar en lenguas. ¿Sabe por qué? No podemos impedir el hablar en lenguas. Porque cuando usted y yo hablamos en lenguas, estamos siendo edificados a través del Señor. La persona que está hablando en lenguas, tal vez usted no la entienda, pero Dios está obrando en su vida en ese momento y está haciendo algo grande, que tal vez usted que ha estado callando y no le dice, hermano, yo le voy a ayudar a levantarse en el nombre de Jesús. Viene el Señor y dice, no te preocupes, yo te voy a levantar. Pero usted y yo no lo entendemos, porque es algo que el Señor está haciendo con esa persona. Y es algo hermoso. En el tiempo del Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, cuando se empiezan a levantar las personas a hablar en lenguas, porque vino una ráfaga y lenguas de fuego se repartieron en cada uno de ellos. Dice que ellos hablaban diferentes idiomas de las personas que estaban ahí. Los egipcios decían, bueno, y estos están hablando nuestro lenguaje. Los salvadoreños decían, este está hablando como nosotros. Los mexicanos decían, estos están hablando como nosotros. Es un decir. Pero imagínense, se sorprendían todos porque los hombres sin letra, los hombres que no tenían conocimiento de un estudio bíblico, estaban siendo usados por el poder de Dios, hablando en lenguas de otros lugares. Entonces el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos da don de lenguas, no solamente en el don de lenguas de otros idiomas, pero también lenguas angelicales, que son las que nosotros escuchamos en la iglesia, amén. Y nos asombramos porque dice que esto es para edificación de la persona y para que el que no cree empiece a creer. El que no era creyente empiece a creer. Si viene una persona que no conoce de Dios, por el solo hecho de que hermana Margarita está hablando en lenguas, vas a ver que algo se está moviendo en este lugar, que es de parte de Dios. Pero también tenemos que tener discernimiento cuando hay lenguas que no son de Dios,
Jesús y cancelarlas en el nombre de Jesús. Que si no es de Dios, tiene que parar en el nombre de Jesús, porque eso puede contaminar la iglesia. No le voy a decir que vaya y le diga, hermana, y le va a poner un tape. No. Usted tiene autoridad, el Señor le ha dado autoridad. En el nombre de Jesús tenemos que pedir que eso pare, si no es de Dios. Y si es de Dios, si usted y yo nos equivocamos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque no podemos hacer eso de querer detener al Espíritu Santo, amén. Por eso yo le decía, yo me sorprendí cuando este hombre dijo que él tenía que parar a los que hablaban en lenguas, porque decía, Dios no tiene dos bocas. Si Dios va a hablar a través de mí, no de él o de ella. Imagínense qué error. Aquí nos hemos hablado de eso y yo les he dicho, si aquí una persona se levanta hablando en lenguas y va a traer profecía y a mí me toca predicar, yo prefiero que la persona dé la profecía que predicar. Porque aquí lo que importa es que Dios nos hable, que Dios hable a nuestras vidas, que Dios hable a lo que estamos haciendo, si vamos bien o vamos mal. Amén. Por eso es que como profetas, por favor, en el nombre de Jesús, aprecien lo que tienen, aprecien el ministerio de la profecía, el don de la profecía. Que tal vez ustedes digan, pero es que yo soy nuevo en esto, nueva en esto, yo no entiendo. Pídele al Señor que le revele por qué le dio ese don a usted. Porque Dios tiene algo grande que quiere hacer con la iglesia, pero quiere hacerlo a usted partícipe de ello. Él quiere que usted no se quede afuera, porque ¿sabe qué? Vienen más profetas. Anoche nos gozamos con una mujer que, como le digo, dice que en la iglesia que ella va, la traen de loca, que lo que ella tiene no es del Señor. Y aquí anoche profetizando, nosotros, mi esposa y yo nos fuimos como hasta la 1 de la noche, porque había palabra. Imagínense lo que el Señor ha dicho a través de sus profetas en este lugar se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Usted y yo tenemos que decidir si vamos a quedarnos aquí o nos vamos a ir. Porque ayer también se habló de eso. Hubo profecía de que a muchos no les iba a parecer cuando Dios les empiece a hablar y se iban a querer ir. Entonces, como dijimos la otra vez, usted y yo sabemos quiénes somos en el Señor. Usted y yo sabemos quiénes somos en el Señor. En dónde estamos plantados, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos cómo los dones vienen para la iglesia. ¿Cuántos queremos los dones del Señor? ¿Cuántos anhelamos los dones del Señor? Una última pregunta y para terminar, y le voy a pedir a mis hermanos levitas que pasen al frente. ¿Qué harías si un milagro no se cumple? ¿Qué haría usted si un milagro no se cumple? O una profecía no se cumple. Gloria al Señor. Amén. Pero la cuestión es esta: ¿qué haría? Realmente, ¿qué es lo que haría? Sabemos de que si la palabra de Dios se cumple, pero ¿qué haría usted si en el momento, por decirlo así, hay una persona enferma y se está orando por la persona y no se sana? ¿Qué haría usted? La cuestión es esta, mire, de que nosotros nos movemos por la emoción y vamos a empezar a cuestionar hasta a Dios. Dios puede permitir que eso pase. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas están en las iglesias por los milagros solamente, en vez de humillarse delante de Dios y pedirle al Señor que siga edificando su iglesia a través de los dones. Yo le digo esto porque usted y yo tenemos que estar prevenidos realmente en qué estamos, a quién le estamos creyendo, si a Dios o al hombre. Si el milagro se cumple o no se cumple, la gloria sigue siendo para Dios. Pero lo más seguro es que Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir lo que habla. Y si Dios dice que va a sanar aquí personas, las va a sanar. Y si Dios dice que va a restaurar personas, las va a restaurar. Pero yo le pido en el amor de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie, hermanos.
pongámonos de pie y empiece a sacudirse todo lo que le ha estado deteniendo para usar ese don que Dios le ha dado. Dios nos ha dado dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas. No se equivocó el Señor cuando dijo: este don de lenguas se lo voy a dar a Margarita, este don de profecía se lo voy a dar a fulano, mengana, este don de ciencia, ¿sabe qué? Hace unos días el Señor me tenía muy inquieto con una palabra para alguien. Te lo digo porque yo sé que a veces como profetas es duro hablar la palabra, pero pídale al Señor. Y esta palabra venía a mi mente, a mi vida, y el Señor me hacía sentir que el Señor quería usar una persona que no está aquí, una persona que no se congrega. El Señor es hermoso. Esa misma noche el Señor me dio 2 sueños y yo dije: definitivamente tengo que hablar. Al siguiente día yo anhelaba hablar a la persona, no tenía el tiempo. Cuando pude, en la chance que yo pude, le mandé un mensaje: mire, esto y eso me está pasando, el Señor me trae así, pero quiero saber algo. ¿Le ha dado palabra al Señor? Sí. El Señor quiere usar a cada uno de los que estamos aquí, y si a Él le place traer a las personas que se han ido, es porque Él tiene propósitos, porque sus dones son irrevocables. Sus dones son irrevocables. Si Dios te ha dado un don y piensas que Dios te lo quitó porque no lo has usado, no te lo quitó. Simplemente lo hemos aguardado, simplemente lo hemos dejado a un lado. Aún el servir en esta casa es un don muy especial. Por eso yo le doy gloria al Señor por cada uno de los ujieres, porque como decía la hermana, uno no tiene nada que darle al Señor más que el agradecimiento, el seguir trabajando para Él. Y a veces es difícil cuando no hay un mismo sentir en la congregación, sabiendo que el Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros y nos ha llamado para libertar al cautivo, y nos ha llamado para restaurar lo que se había quebrantado. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Pasemos al frente, hermanos, pasemos al frente. Todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor porque tal vez ha guardado su don, porque tal vez ha guardado su ministerio, o no ha sabido cuidar bien su ministerio que el Señor le dio, porque el Señor no le va a quitar nada. Yo le mentiría si le digo: el Señor te lo va a quitar porque no lo has cuidado, porque eres rebelde, porque eso. No, el Señor no quita nada, pero tenemos que ponernos a cuentas con Él. El Señor no quita nada, porque lo que te dio es para edificación de la iglesia. Los dones, los ministerios son para la iglesia. No es para que el predicador se crea la gran cosa porque predica, o el que canta, o el que... No, los dones son para la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque tú al que llamas capacitas. Si tú te has fijado en cada uno de nosotros, es porque tú sabes lo que estás haciendo en nuestras vidas. Moldéanos cada vez más. Moldéanos a tu parecer, Jesús. Llena esta casa de tu gloria, Señor. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tu santidad. Gracias, amado Dios. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, gloria
este pueblo que se humilla delante de ti. Nos humillamos delante de tu presencia. Queremos restaurar nuestros dones, nuestros llamamientos delante de ti. Perdónanos. Perdona a tu pueblo, bendito Dios. Queremos ser parte de tu